Hola, ¿cómo están todos? Un gusto volver a encontrarnos y volver a poder charlar, discutir y pensar juntos este cursado de políticas públicas, en el cual ya entramos a la segunda unidad. Nuestra segunda unidad está centrada en el momento de la formulación. Nosotros en la primera parte del programa estuvimos trabajando el concepto general de políticas públicas, el concepto general de Estado y la relación del Estado con la sociedad y la concepción de Estado de diferentes autores y además los diferentes modelos y los diferentes marcos interpretativos que definen el análisis de políticas públicas. Vimos la teoría del ciclo y pensamos los distintos momentos de la teoría del ciclo. Ahora nos vamos a orientar a pensar juntos y a trabajar juntos el primer momento de esta teoría del ciclo, que es el momento de la formulación de las políticas públicas. Y dentro de la formulación de las políticas públicas encontramos un momento crucial. Diría el autor que vamos a trabajar hoy, Eugene Bardach, que el momento crucial de la formulación de las políticas públicas es el momento de la construcción del problema. La construcción del problema es un momento clave porque básicamente implica delimitar el campo de acción de las políticas públicas, implica delimitar los objetivos una vez que se ha definido el problema, implica delimitar a su vez las características y las dimensiones de ese problema con el que vamos a trabajar, pero además de eso, de alguna manera, una vez que uno delimita el problema, también marca los cursos de acción futuros de la política pública, es decir, condiciona a esa política pública, marca la direccionalidad en la que la misma se va a orientar y define también su perfil. La definición del problema nos dice una cosa acerca de qué entendemos por problema. El problema no es algo que esté dado, no es algo que sea natural, no es algo que de alguna manera el analista de políticas públicas se encuentre allí y tome y haga visible, sino que justamente el problema es producto de una construcción social. Esa es una de las primeras nociones que tenemos que incorporar para pensar en los problemas de políticas públicas. ¿Qué significa que el problema es producto de una construcción social? Que el problema es producto de un conjunto de tensiones sociales, de conflictos y de diferentes perspectivas, sobre todo de la relación entre la perspectiva del analista de políticas públicas, de los decisores y de los actores institucionales, que a partir de ciertas negociaciones, de ciertas discusiones, de ciertos conflictos, van perfilando y delimitando nuestro problema. El autor con el que vamos a trabajar hoy, Eugene Bardach, generalmente lo pensamos en la materia junto a otro autor que es Peter May, que Lucas se los va a presentar en otro video de la cátedra y ustedes podrán pensarlos a los dos autores de manera conjunta. Eugene Bardach, además de plantearnos que el problema es una construcción social, también nos dice que definir para el analista de políticas públicas el problema es un problema. ¿Qué significa esto? Que se nos presentan al menos 4 dimensiones a las que hay que prestarle atención en el momento de configurar y delimitar nuestro problema de política. Vamos a tratar de ser sintéticos para no hacerlo demasiado complejo, porque además la lectura del texto es una lectura fácil que no nos va a insumir ni nos va a llevar demasiado tiempo. Pero básicamente estas 4 dimensiones, ¿sí? O 4 problemas o 4 puntos a los que hay que prestar atención en el momento de definir el problema son, en primer lugar, la necesidad de pensar en no suboptimizar el problema. ¿Qué significa suboptimizar el problema? Que cuando intentamos delimitarlo, cuando intentamos definirlo, recortarlo técnicamente para incorporarlo, convertirlo en una cuestión, como diría Oslak, tenemos que evitar soslayar algunas cuestiones. Es decir, por lo general, cuando hacemos un análisis de las causas de cierta problemática, solemos recortar de manera tal al problema, dejando aspectos de lado que consideramos que no son relevantes. Uno de los grandes problemas que se presentan en la definición de los problemas de políticas públicas es que suboptimizamos, es decir, algunas de las causas que dan origen al problema las dejamos de lado por no considerarlas relevantes. Lo que nos recomienda Eugene Bardach es justamente considerar los diversos elementos, entender que el problema es producto de la complejidad y que, entendiendo que un problema es producto de la complejidad, prestarle atención a cada una de sus causas, sopesarlas para evitar suboptimizar. Suboptimizar puede implicar que alguna causa relevante uno la esté dejando de lado o que estemos dándole demasiada relevancia a algunas causas que desde el punto de vista social no son significativas y que después nos van a llevar a cometer un error en el momento de definir las líneas de acción de una política pública. El segundo elemento que sostiene Eugene Bardach, que hay que tener en cuenta o que hay que considerar, lo llama de esta manera, es evaluar la intensidad,
el alcance y lo significativo de los sentimientos ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de mi perspectiva como analista, cuando yo tengo que definir un problema de políticas públicas, tengo que necesariamente considerar la opinión, las sensaciones y los sentimientos. El autor usa la palabra sentimientos de los diferentes actores sociales. Esto no quiere decir que uno en el ejercicio de la gestión pública o del análisis político deba ser arrastrado por las circunstancias o deba ser llevado por la ola de los acontecimientos, pero que debo poder mensurar, ponderar, ¿sí?, y evaluar el estado, ¿sí?, de los sentimientos, ¿sí?, de los distintos actores sociales que toman partido de esa problemática. Procurando dos cosas, dice Eugene Bardach. Por un lado, evitar que exagerar algunas dimensiones de la problemática, dejándonos llevar por los impulsos o por algunos aspectos subrepticios que de repente aparecen en la opinión pública y tienden, ¿sí?, por la presión de la agenda mediática o de la agenda política a arrastrar la agenda de problemas públicos en una dirección, o menospreciar algunos aspectos, ¿sí? Tratar de aminorar ciertas cuestiones que tienen relevancia en la agenda pública, en la agenda política y en la agenda mediática, pero que para el analista no son significativas. Es decir, hay que hacer un delgado equilibrio entre las tendencias que tienden a exagerar alguna dimensión y aquellas que tienden a aminorar otra dimensión de los problemas públicos. Existen diferentes herramientas para pulsar la opinión pública. La más común y las más eventuales son las encuestas, ¿sí? Sin embargo, hay otro tipo de recursos y otro tipo de mecanismos de participación pública que nos permiten escuchar el sentimiento, el sentir, la posición de la sociedad y de sus actores sociales e institucionales vinculados a la definición del problema. Recordemos siempre esto: el problema no lo define únicamente el analista, el problema no lo define únicamente el decisor, sino que el problema se construye con un conjunto de actores sociales a los que hay que legitimar. Es decir, el Estado tiene que legitimar para que participen en la construcción y en la definición de ese problema, y esos actores van a tener que articularse con determinadas estrategias de coalición para tratar de pujar en una lucha de poder para definir el problema de política. Tercer aspecto, ¿sí?, que hay que considerar. Dice Eugene Bardach que además, ¿sí?, de no suboptimizar y de evaluar los sentimientos ciudadanos, tenemos que desempaquetar o desempacar al problema. ¿Qué significa esto, traduciéndolo en términos simples? Que todos los analistas de políticas públicas tenemos una anteojera ideológica o una anteojera política, ¿sí?, un marco interpretativo, un marco mental desde el cual hacemos análisis y evaluación de políticas públicas. Sin embargo, tenemos que procurar no dejarnos arrastrar, dice Eugene Bardach, por la retórica del problema. ¿Qué es la retórica del problema? Implica dos aspectos. Por un lado, todo problema, ¿sí?, está definido por cierto contexto social, por la opinión pública. Por ejemplo, damos un ejemplo muy sencillo. Cuando se habla de delito, ¿sí?, por lo general la opinión pública tiende a señalar que el delito tiene que ver necesariamente con la falta de patrullaje o presencia policial, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema empaquetado, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo básicamente en la definición del problema es también dar la solución del problema. Y ahí hay un problema. Si yo digo que prima facie digo que la inseguridad está asociada a la falta de patrullaje o de policías en el territorio, yo estoy empaquetando el problema, es decir, estoy limitando otras posibles vías o cursos de acción. Y el otro empaquetamiento tiene que ver con la perspectiva técnica. Muchas veces el lenguaje técnico tiende a limitar, ¿sí?, la definición del problema en tanto y en cuanto los analistas, a partir de su bagaje, o los especialistas a los que consultan los analistas, circunscriben el problema a determinada definición técnica. Por ejemplo, la inflación. Cuando hablamos de inflación, por lo general los especialistas o los técnicos tienden a asociar a la inflación a un fenómeno monetario y limitan, empaquetan el problema a esa única dimensión. ¿Qué tenemos que hacer como analistas de políticas públicas? Tratar de desempaquetar esos problemas, desde aportar una perspectiva crítica y quitarles esas anteojeras que pueden venir desde la propia construcción de la opinión pública como también desde la propia construcción de los especialistas, ¿sí? Especialistas en el sentido técnico. Es decir, el analista tiene que ir por un camino intermedio en esa dimensión. Y la última dimensión muy importante, dice Eugene Bardach, es aquella que señala la necesidad de construir la legitimidad de un problema. ¿Qué significa esto? Que es necesario,
que el analista entienda que no es el propietario de la definición del problema, como tampoco lo es el decisor. Los problemas requieren ciertos grados de consensos y acuerdos políticos que son siempre temporarios, hay que entender que son temporarios, y requieren alianzas con ciertos sectores sociales, actores políticos y actores institucionales. Y en ese sentido, el analista debe ser hábil para construir la argumentación de esas definiciones de problema y tratar de aportar herramientas en la argumentación que nos permitan tejer alianzas y acuerdos con otros actores y alcanzar acuerdos que sean significativos y relevantes para sostener la legitimidad del problema. La legitimidad refiere a la pertinencia o los acuerdos temporales y provisorios entre distintos actores institucionales, políticos y sociales, los decisores y los analistas, sobre qué modo tenemos para definir ese problema. Estos 4 elementos nos hacen pensar, como dijimos al comienzo, que el problema público es necesariamente un problema de índole social, político, y es un artefacto que debe ser construido, ¿sí? No es producto, como dijimos antes, de un producto evidente de la realidad, sino más bien es un producto de un proceso de construcción social. Y es allí donde se da el mayor número de pujas y conflictos y tensiones. ¿Por qué? Porque, como dijimos al comienzo, al definir el problema de políticas públicas, estamos también definiendo el modo en el que nosotros vamos a trazar esa política pública, los actores con los que vamos a establecer alianzas, los recursos con los que vamos a actuar para intentar llevar a cabo la resolución de esos problemas y las potenciales instituciones con las que vamos a interactuar con las reglas de juego que nos permitan mantener esa interacción y esos acuerdos que celebramos previamente. Eso es todo, espero que les haya sido útil. Intenté que sea lo más breve posible porque, como les dije antes, Lucas también trabajó sobre el texto de Peter May que nos señala algunos aspectos a tener en cuenta, del mismo modo que Bardach, en la definición del problema, y los textos además son de una lectura muy sencilla. Como les dije antes, esta primera etapa es muy relevante porque básicamente la delimitación del problema marca el punto de comienzo de la formulación y el posterior trazado de las políticas públicas. No hay política pública sin construcción del problema. Nos vemos la próxima clase. Como les dije, espero que sigamos manteniendo el contacto por esta vía. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud me la hacen llegar por los medios virtuales que estamos utilizando. Y recuerden tomar nota, llevar un registro de cada una de estas clases virtuales y visitar los textos que además nos permiten ir contrastando lo que se plantea en la clase virtual en relación a lo que formulan los autores. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.